¿Qué ocurre cuando finalmente volvemos a casa, pero ya no podemos seguir creyendo la historia que nos contábamos sobre nosotros mismos? Buenas, bienvenidas a todos a este 10º episodio de Más allá del guión. Mi nombre es Martín Pereira. ¿Cómo estás, querido Augusto? Todo bien, Martín, por acá. Contento por este análisis que vamos a hacer hoy de esta gran obra bien reciente. Así que muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Buenísimo. Sí, bien, me entusiasmaba muchísimo venir a analizar esta gran película. Eh, bueno, para ya decirle a la audiencia, vamos a analizar la Odisea de Christopher Nolan, ¿no? Eh, y digo Christopher Nolan, ¿no? Porque, bueno, hay muchas personas que han tenido ciertos comentarios porque quizás no es una adaptación fiel a la obra. eh, y esto no, al menos la interpretación de Christopher Nolan, no es simplemente Homero o la obra de Homero llevada al cine, es la lectura justamente de Christopher Nolan, que hace de Homero. Y bueno, así en la película igual hay muchos elementos, obviamente, de la historia original, el Cíclope, el Circe, Calipso, Penélope, Troya, etcétera. Pero bueno, ahí Nolan hace algo bien interesante con los personajes, reduce de alguna u otra manera mucho también la intervención directa también de los dioses, introduce también algunos otros elementos históricos, hay algo que menciona con respecto a los pueblos del mar, eh, cambia también el sentido final de la película y al menos a mí en lo particular eso me parece mucho más interesante que preguntarnos todo el tiempo si fue fiel o no la obra Mm. a Homero, sino y bueno, también habla mucho esta adaptación de sus propias obsesiones, las obsesiones de Christopher Nolan que podemos ver reflejadas en casi todas sus películas, el tiempo, el duelo, etcétera. Así que bueno, al menos a mí en lo particular me llama mucho la atención venir a hablar de ella. ¿A ti qué tal te pareció, Augusto? Sí, no, qué buena esa introducción que haces. Y me pasa lo mismo, ¿no? De que me encantó cuando la fui a ver al cine, la sensación que me dejó muy, muy emotiva, me conectó mucho con la belleza de la elaboración artística, ¿no? De la producción artística y la expresión Espectacular. artística, de conectar con eso, vamos, que en lo personal me gusta tanto y me llama tanto, en definitiva, ¿no? Y lo practico tanto en mi día a día. Eh, y la verdad que me encantó su interpretación, justamente, ¿no? Creo que es una reinterpretación a su manera, como bien vos decías, como lo han sido todas sus obras en relación a temas que a él le interesan, le interesa mostrar y hablar y narrar. Eh, y eso también, la película, la narración que tiene, la forma, la siento muy poética, muy cantada, por así decirlo, Ujú. eh, y me gustó mucho. Así que nada, para mí fue una gran obra y que quiero volver a ir a ver porque no la vi en IMAX y creo que sería novedoso verla en IMAX y Han nada. salido tantos memes con respecto a eso del IMAX, la forma en como Nolan le gustaría que la vieran, y gente viendo la película en Nokias así de pequeñitos. Sí. Mira, O, yo la o he esos visto. memes que salen como de yo no viéndole en IMAX, perdiéndome, no sé, y aparecía como Nolan en la esquina como un meme, ¿viste? Así, lo que se pierdan Ay, no verla. muy chistoso, pero mira, yo la vi en IMAX, muy ansioso, había comprado la entrada un mes antes porque sabía que iba a ser muy complejo verla en Mm, IMAX y verdaderamente es una experiencia, ¿no? Es una mm. experiencia tremendamente inmersiva. Creo que sí tiene sus diferencias con respecto a verla regular, aún toda buena película se va a ver bien en donde sea, ¿no? Pero te la recomiendo que la veas en IMAX porque sí es verdaderamente impresionante. Todo lo artístico desde de que se muestra en la película, desde una banda sonora Mm, espectacular de Ludwig Göransson que me impresiona ese cabrón, ¿no? Creo que tiene como 30 años, ya sí. lleva 3 Oscars, es como Una locura. es una locura, ¿no? Y fíjate que toda la banda sonora, hecho con mucha ornamentación, instrumentos bastante de la época, puro bronce, Ujú. muy, muy, muy ornamental, ¿no? Y claro, lo artístico de la película es impresionante, ¿no? Es impresionante, es monumental, ¿no? Yo diría que es una palabra que define muy bien a la película, es monumental, Sí. épica, sí. Y bueno, para ir hablando ya de la sinopsis de la película, se trata de Odiseo, que lleva 10 años peleando en Troya y pasa otros 10 años intentando regresar a Ítaca, donde Penélope, que es su esposa, y Telémaco, que es su hijo, continúan
sus vidas prácticamente sin él, con la promesa de que él iba a volver, ¿no? Entonces en el camino, Odiseo pierde hombres, enfrenta criaturas, atraviesa el mundo de los muertos en el Hades, encuentra un personaje tremendo, al menos a mí me pareció una película, que es Circe, a Calipso, a las sirenas, ¿no? Todos esos elementos de la obra original de la Odisea. Pero bueno, Nolan va convirtiendo ese regreso en algo cada vez menos geográfico, diría yo, porque mientras más se acerca Odiseo a Ítaca, entonces más tiene él que enfrentarse a algo mucho más doloroso, o algo más bien que durante años pudo evitar. ¿Qué ocurrió realmente en Troya y quién fue él dentro de aquello que ocurrió en Troya? Entonces, mientras tanto, ese viaje de Odiseo en Ítaca, se habla constantemente de una amenaza que podría llegar desde fuera, que justamente son estos pueblos del mar. Y esa idea, que después la iremos desarrollando al finalizar el episodio de hoy, termina teniendo un sentido completamente diferente al que imaginábamos. Lo subjetivo, querido, ¿cómo te toca esta película? Bueno, mira, a mí me conectó mucho con, como también para ir adentrando, ¿no? Como vos decías, viste, también en el análisis y demás, con el monomito de Joseph Campbell, ¿no? De este viaje del héroe, podríamos decir, Claro. que a mi entender este es un poco un viaje más hacia sí mismo, ¿no? Hacia un reencuentro con partes de él después de una ruptura grande, podríamos decir, por los mismos desafíos, por lo vivido en este viaje. Entonces, como una integración, parece ser, ¿no? Una integración de Claro. vuelta hacia sí mismo, porque en un principio también ella parte siendo un héroe, de cierta manera, ¿no? Entonces, como si se viviría este monomito, digamos, desde ese lugar, podríamos decir, desde lo que es el monomito en sí, pero no en ese viaje del héroe, sino en un regreso, digamos, hacia el hombre, pienso de cierta manera, si lo podría decir así, ¿no? Eh, y bueno, como desde ahí me contactó, ¿no? Digamos, subjetivamente esta película, digamos que a mí este monomito es un tema que siempre me ha interesado, me llama mucho, es una forma, digamos, que muy subjetiva, digamos, que tengo de ver también a veces los propios procesos, ¿no? La vida y Sí. demás. O también como filósofos como Kierkegaard en cuanto al Caballero de la Fe, que traíamos también este autor. Y, y no, y la verdad que me contactó mucho con eso, nada más con los propios procesos vividos de cierta forma, digamos, con la elaboración que se va haciendo de los mismos, con el conocimiento profundo de lo que implica el trabajo en uno, de cierta manera, en lo subjetivo, ¿no? Como viene esa pregunta que hacías. Sí, ¿no? Y escapar muchas veces de ciertas preguntas muy difíciles, Mm, porque todas decisiones o todas las cosas que vamos quizás atravesando durante ese viaje del héroe, nos implica también tomar decisiones y ser responsables de esas decisiones, ¿no? Entonces a veces queremos llegar o terminar ese viaje del héroe justamente como empezamos y eso va a ser sí. prácticamente imposible, ¿no? Y eso es algo que yo creo que atraviesa mucho la historia de Odiseo. Hay algo de que desde Bromberg me interesa mucho analizar, por ejemplo, el personaje de Odiseo, porque bueno, el trauma no necesariamente significa que una persona olvide lo ocurrido, no necesariamente. El trauma termina posicionándonos en un actuar, eso que olvidamos, ¿no? Y a veces significa que distintas versiones de un trauma, por ejemplo, de sí mismo, dejen de poder convivir entre ellas. Y yo siento Mm, que un poco ocurre con Odiseo, porque si lo miramos desde Bromberg, podríamos decir que tiene múltiples estados del self, como todos, algunos disociados. Por ejemplo, está este marido que quiere volver a Penélope, está el padre, está el rey, eh, pero también está otra parte de él que es el guerrero, el estratega, el hombre que es capaz también de engañar, como lo hizo, por ejemplo, en Troya. Fue el hombre, además, que ideó el caballo de Troya. Y claro, el problema ahí no es descubrir cuál es el verdadero Odiseo, porque en realidad todos lo son, mm, ¿cierto? Eh, Eso ocurre también muchísimo, yo creo que en terapia. Que alguien puede decir, no sé, yo no entiendo cómo pude hacer quizás tal cosa, si yo no soy así, el famoso no yo de Bromberg. Y bueno, a veces el trabajo
terapéutico no consiste en responder efectivamente, ese no eres tú, eso no es, sino poder llegar a algo quizás un poco mucho más profundo, un poco más delicado, más difícil, diría yo, en decir si eras tú, pero tú eres más que eso. Y eso es algo que le atraviesa a Odiseo, porque él no quiere volver a Ítaca por lo que hizo, ¿no? Ujú. Por la vergüenza, por saberse haber eh, fallado ante la ley de Zeus, por ejemplo, a eso que ya iba a cambiar el destino de las civilizaciones. Pero bueno, integrar no significa justificar, no Tal significa cual. dejar de expulsar de nosotros aquello que nos incomoda a veces reconocer, y eso le pasaba a Odiseo. Y bueno, ahí gran parte de la película está intentando justamente hacer esto, este personaje. ¿Te parece? Sí, qué bueno porque voy a hacer como el paralelismo de esto de Bromberg y Campbell, justamente, que súper bueno, digamos, como lo definiste y para poder juntarlo. Porque, claro, parte, ¿no? Digamos, el Odiseo, digamos, estando en Ítaca, como en su espacio de comodidad, podríamos decir, en su lugar conocido, digamos, donde parece, digamos, que el self que predomina, podríamos decir, tal vez así, digamos, ¿no? El que funciona en ese espacio es el Ujú. que, el que es como tal, ¿no? Y como también lo veo, ¿no? Digamos, como que irrumpe el llamado, de cierta forma, ¿no? El llamado a la guerra de Troya. Y ahí, en este viaje, ¿no? Llegando a Troya y los eventos ocurridos ahí, como vos decías, en este caballo de Troya que se arma, que rompen la ley de Zeus, donde la ley de Zeus tenía que ver con la hospitalidad, ¿no? Digamos, con el bien recibir, digamos, a un huésped, por ejemplo. Entonces ahí es como que se hace una destrucción de esa ley de cierta forma. Eh, Empiezamos como a dividir los self de cierta manera, ¿no? Digamos, como que empezamos a generar, digamos, como a fraccionar las distintas partes, digamos, para soportar lo intolerable de cierta forma, lo que uno hizo, ¿no? Digamos, la responsabilidad que uno tiene en eso. Y todo su viaje de regreso, podríamos decir, va a ser los desafíos que habla el monomito como tal de Campbell, ¿no? Digamos, las pruebas, los desafíos, las tentaciones, podríamos decir el rechazo al mismo llamado, de cierto, y el rechazo a la vuelta también, como vos decías, ¿no? Eh, y a la vez, desde Bromberg pensamos como un poco una resistencia, digamos, sí, una resistencia, digamos, como a querer ver, digamos, la complejidad del ser, digamos, de los self, en este caso, ¿no? Digamos, como a querer, digamos, ver que también uno puede ser esas partes, digamos, que tanto rechaza o que tanto inhibe de cierta forma y demás, ¿no? Entonces, eh, súper bueno, sí. Sí, fíjate que también hay un contexto bien particular, es que podríamos decir que Odiseo es un veterano de guerra de la época, ¿cierto? ¿Cómo analizamos a personas que efectivamente son veteranos de guerra o han pasado por esas circunstancias? ¿No? Es también un tema interesante. Sí, Hay un concepto que hay un psicólogo que se llama Jonathan Shea, que trabajó durante años con veteranos justamente de guerra, y él utiliza precisamente la Odisea, la obra de mirá. Homero, para pensar el regreso justamente de estos veteranos de guerra, del combatiente, de esa persona que va a la guerra, que tiene que tomar decisiones muchas veces difíciles, moralmente cuestionables, podríamos decir. Y claro, es lo que sucede en el regreso de estas personas. Porque, claro, no todo trauma viene de aquello que nos hicieron, sino también de esto llamado, según él, la herida moral. Mm, Esta herida moral, el sufrimiento que aparece cuando tenemos que convivir con algo que hicimos, ¿cierto? Eh, que permitimos o que ayudamos a producir, y ahí entonces entra el conflicto con la persona que creemos ser. mm. Porque bueno, quizás estamos defendiendo un ideal, ¿no? Una ideología, etcétera, lo que sea. Y eso yo creo que de alguna u otra manera permite entender un poco mejor al Odiseo, al menos de Nolan, ¿no? Porque él sufrió la guerra a través de este llamado que tú bien dices, de esta irrupción, que lo podríamos ver como el Agamenón, ¿no? Que Sí, irrumpe, ¿no? Es la irrupción que te llama, sale de ese estado del ser más cómodo de él para entrar en este otro estado del ser que también es guerrero, veterano de guerra, estratega, etcétera. exacto. Él sufrió la guerra, pero no solamente fue víctima de ella, también participó activamente en la violencia. Él fue el que dio el caballo, hizo que Troya cayera, ganaron la guerra, y ahí entonces aparece una paradoja que fue Nolan, ¿no?
eh, aquello que demuestra, yo siento que su genialidad también termina convirtiéndose en aquello que lo persigue. Por eso a mí me hace recordar muchísimo esta película o esa parte a la conexión con una película de Nolan, ¿no? De Sí, Oppenheimer. Me sí, parece súper clarísima, porque claro, Oppenheimer en su película construye, y en la vida real construye la bomba. Odiseo construye ¿qué? La estrategia que permite entrar en Troya. Ambos obviamente triunfan. El problema comienza es precisamente porque triunfan, ¿no? Comienza allí porque triunfan. Y después tienen que vivir con las consecuencias de aquello que hicieron posible. Eh, y si uno lleva esto, trata de llevarlo esto, por ejemplo, a la terapia, el proceso terapéutico, eso se puede ver quizás en una escala un poco más cotidiana. Una defensa, por ejemplo, puede haber sido necesaria en la vida de una persona, por ejemplo, el control, la frialdad, a veces la hiperdependencia, la desconfianza. Eso, todas esas cosas en algún momento quizás funcionaron, pero la pregunta posterior es que, ¿qué ocurre, cierto? Cuando aquello que me permitió sobrevivir empieza entonces a dañar hoy la vida que quiero construir. Y ese yo creo que es el regreso de Odiseo. sí, sí, sí. No, y qué bueno, Martín, porque con esto que decía de los traumas de guerra y demás, justamente ocurre como esta pérdida de continuidad, ¿no? Digamos, porque cómo uno Sí. puede continuar viviendo con actos tan atroces que tuvo que vivir o que tuvo que cometer, podríamos decir. Entonces se pierde una capacidad, digamos, de integrar eso, digamos, que hice, que cometí o que vi que se cometió, por ejemplo, en el entorno en el que estuve. ¿Cómo lo elaboro, ¿no? Digamos, para poder tener una continuidad en mi vida después, al regresar a un hogar, podríamos decir, a una domesticidad muy distinta a la que se vive en un entorno como es la guerra, ¿no? Eh, y ocurre justamente, que es lo que se ve, digamos, en el estrés postraumático de las personas que vivieron, digamos, traumas fuertes o en situaciones de guerra, ¿no? Que retornan estos persecutores internos, ¿no? Digamos, que a mi entender mucho de eso se muestra en los distintos monstruos, podríamos decir, o desafíos que va enfrentando Odiseo, por ejemplo, en todo el Qué buena. viaje de regreso a Sí, sí, casa, sí. ¿no? Son como Ujú. esos persecutores, digamos, que persecutores y a la vez también, de cierta forma, desde el viaje del héroe, digamos, de Campbell, serían como un poco las tentaciones, digamos, que te quieren hacer frenar y no ir hacia eso, ¿no? Y quedarte como en ese mundo. Pero desde la psicología lo pienso un poco desde ahí, ¿no? Digamos, como esos persecutores, digamos, eh, que, que, que siguen, digamos, acosando de cierta manera, ¿no? Claro, irrumpen, ¿no? Que vuelven, Ujú. que regresionan, ¿no? Buenísima la analogía que hiciste, porque, eh, claro, podríamos verlo como una representación justamente de esto que vuelve, ¿no? De esto que irrumpió en la guerra, que pudo haber sido la culpa, la Sí, vergüenza, eh, el miedo, muchas cosas, ¿no? Que se pueden ver representadas justamente en estas divinidades, en estas cosas un poco más eh, que le suceden a Odiseo, ¿no? Y a sus hombres. ¿Hay alguna escena, por ejemplo, de la película, Augusto, que te haya así como tocado especialmente? buena, buena. Fíjate que la escena de las sirenas me pareció monumental y también, bueno, la de las sirenas puntualmente, digamos, me sorprendió, ¿no? Digamos, cómo el canto, la música que, como decías, de este compositor, digamos, que hicieron en esa escena, eh, Ujú. lo que cuenta después Odiseo que le decían las sirenas, ¿no? Lo que se cantaba ahí, que era, si no recuerdo mal, y a ver si lo describo bien, pero era, le decían las sirenas en sus cantos que aquello que más deseaba era aquello que nunca iba a poder tener Ujú. y eso que nunca iba a poder tener era aquello que alguna vez tuvo y perdió, ¿no? Sí, Eh, y eso me pareció brutal, digamos, como eso que hizo Nolan ahí, digamos, me pareció brutal, porque esa es un poco la paradoja de estas situaciones, ¿no? Digamos, como la adversidad, digamos, de aventurarse, pienso, digamos, o de este llamado, como hablamos, o de cuando algo a uno se lo empuja, digamos, como en el caso de Odiseo, un poco por ley, digamos, por cultura, por ética, digamos, tenía que ir a la guerra. eh, que es esa paradoja, digamos, de la falta de lo que se perdió, podríamos decir, ¿no? Digamos, de que hay algo que no va a poder ser llenado nunca, de cierta manera, digamos, que no va a ser completado nunca, digamos, esa falla, digamos, que nos atraviesa a todos, digamos, la falta básica, de cierta manera. Y claro. cómo hacemos para vivir con eso, ¿no? Digamos, que ese gran desafío, digamos, que siento presente un poco ese fragmento, esa escena, ¿no?
Sí, no, tremendo. A mí también creo que es una de las escenas que toda la composición de la escena en general me parece espectacular. Eh, Esta escena, claro, es mucho más interesante si dejamos de pensar también en sirenas como la típica tentación sexual, ¿no? Más Ujú. bien en Homero, las sirenas, al menos en la lectura homérica, las sirenas representan algo mucho más profundo, que es que ofrecen también conocimiento, si mal no recuerdo. Es decir, ellas como que saben cosas y esto Nolan lo lleva al menos al interior de Odiseo, ¿no? Sí, Lleva eso más al interior de este personaje. Eh, Él de alguna otra forma sabe que escucharlas va a ser peligroso y aún así decide hacerlo, pide que lo aten. Y eso me parece fundamental porque Odiseo no quiere solamente evitar el deseo, sino quiere escuchar este deseo, así como tú bien decías, ¿no? Y sí. ahí aparecen preguntas muy incómodas quizás sobre el mismo. Eh, no sé, quiero verdaderamente volver a Ítaca, por ejemplo. Existe una parte suya quizá fascinada todavía por la guerra, la gloria, la excepcionalidad de él. eh, Sí, Porque claro, nuestro deseo rara vez es perfectamente coherente. Uno puede amar a alguien y querer algo que pone ese amor en riesgo. Eso muchas veces pasa. Y también, no sé, puede desear paz, ¿cierto? Y sentirse extrañamente a veces vivo en situaciones de conflicto. Son cosas que, que pueden suceder en la vida misma, ¿no? Y ahí encuentro sí. una analogía muy bonita con, a veces con el proceso terapéutico, porque la terapia no busca muchas veces que actuemos con cada deseo que aparece, ¿cierto? Sino, y tampoco nos pide que eliminemos todos los deseos que aparecen, sino muchas veces lo que intenta es que podamos escuchar ese deseo sin la necesidad de obedecerlo, Sí, como sí, sí. observarlo, abstraerse un poco. Por eso eh, las cuerdas son interesantes, ¿no? El límite no impide que Odiseo escuche, digo las cuerdas que lo amarran, ¿no? Eh, Como representación de ese límite, Sí. de ir. Pero fíjate que uno se quita la cera de los oídos y bueno, va y en función de su deseo de escuchar estas sirenas que al final lo terminan, es tan profundo el canto que lo termina muriendo de excitación, ¿no? De gozo. Es súper profunda la escena. Entonces, este límite hace posible que él pueda escuchar sin tener que destruirse. Para mí, eso quizás es la analogía que más me deja esa, esa escena, ¿no? Sí, no, y qué buena Martín, porque también pensamos esta escena como algo que bueno, en la situación, digamos, él quiere escucharlo y demás, pero desde el análisis que estamos haciendo es como si es algo que él no puede privarse de escuchar, ¿no? Digamos, como que eso en algún punto en el proceso, pienso, digamos, cuando en la terapia, por ejemplo, y Eso, cosas así, claro. eso tiene que ser escuchado, no se puede evitar, no se, digamos, uno tiene que escucharlo y bueno, y es como simbólico también cómo sucede, que a él lo atan al mástil, ¿no? Para que no se tire, podríamos decir y demás, como un poco Mm, esto de cuando uno, pienso, está en pleno proceso de elaboración de asuntos personales donde no viene, digamos, el caer en la escena, justamente, no viene, digamos, el actuar, sino, digamos, que ahí toca alojar, podríamos decir, ir tratando de digerir lo que va sucediendo, ¿no? sí, Para después poder elaborarlo más en calma, de cierta manera, que es lo que no ocurre justamente con este personaje que se saca la cera y se tira, tan solo es como cae en la escena, claro. cae en el deseo, de cierta forma, cae en sus El acting out, pulsiones. ¿no? Ujú. Exactamente, ¿no? Y eso me parece también muy, muy bueno, digamos, como surge, y que fíjate que es interesante porque obviamente el análisis que estamos haciendo nosotros es por otro lado, pero me parece importante tal vez mencionarlo, de que esto esta obra, podríamos decir tanto literaria como la película, se podría analizar de montones de formas posibles. Hay innumerables formas de analizarlo, ¿no? Porque, por Esas ejemplo, algo que, interpretaciones. Ujú. sí, que yo he leído con lo que es Ulises, Odiseo, es que por un lado, por ejemplo, él se lo ve muchas veces como el hombre despierto, se lo describe, ¿no? Digamos, como ese hombre despierto, digamos, que se aventura, digamos, que conoce y demás. Pero desde otras miradas, por ejemplo, muchas veces es como ese hombre, ¿cómo decirlo? Como que quiere demasiado, por ejemplo, ¿no? Digamos, que quiere ver más allá de lo que puede ver, podríamos decir, digamos, que justamente desafía los dioses, desafía, digamos, como la Claro. vida misma de cierta forma y es como una persona demasiado soberbia, digamos, que quiere ir más allá. Entonces se lo puede analizar de montones de formas y me parecía importante como resaltarlo porque no vamos a ir por ahí, sino que vamos a ir en este análisis, pero que, bueno, este es nuestro análisis y que vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Y me Claro. parece interesante, digamos, todas las cosas que después puedan comentar las personas abajo desde otras miradas.
Claro, desde dónde lo ven. Es súper importante que lo digas porque así como Nolan hizo su interpretación de la Odisea, nosotros estamos haciendo nuestra interpretación de Ujú. lo que la escena para nosotros quizás significó como terapeutas, ¿no? Y Sí. cómo también lo podemos llevar al proceso terapéutico. Así que sí, está bastante atingente eso que dices, querido. Y hay otra escena, que es la escena final, que también me parece importante mencionar creo que para mí es una de las escenas más importantes de toda la película, eh, que bueno, durante gran parte del relato sí, existe como esta amenaza de los pueblos del mar, que es como lo colocan como una especie de civilización peligrosa que saquea, es como una fuerza externa a veces, esa gente que puede venir desde afuera, que puede destruir el orden establecido. Y bueno, entonces Odiseo finalmente empieza a hablar con Penélope, ya él regresa a Ítaca sin decirle a las personas que él era obviamente Odiseo, y empieza a hablar sobre Troya con Penélope, sin que ella igual supiera que él es Odiseo. Claro, Y ella ahí piensa que es un mendigo. ella piensa que es un mendigo, efectivamente. Y él, bueno, ahí ya no habla como héroe, sino sobre lo que hicieron. Esta ciudad destruida, la violencia, las consecuencias de la guerra. Y llega incluso a reconocer algo que puede ser algo bastante difícil, que quizás una parte de él no quería volver. Lo que Mm. hemos hablado durante todo el episodio, ¿no? Mientras hablaba él con ella, ella empieza a descubrir algo antes que él, que justamente ellos son los pueblos del mar. Mm. Ese giro ahí me parece extraordinario porque transforma para mí toda la película. O sea, ese enemigo que quizá que todos estábamos esperando en realidad desde afuera ya había llegado. En realidad eran ellos, era él. Y no creo que ahí Nolan esté diciendo simplemente los griegos eran los malos. Eso yo creo que sería algo muy básico de plantearlo. Está planteando yo creo que algo mucho más incómodo en realidad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando defender a aquello que podríamos considerar a veces civilizado, terminamos a veces destruyendo justamente los valores que decíamos defender? Y psicológicamente hacemos exactamente nosotros lo mismo. Nos resulta mucho más fácil, sencillo, colocar a veces lo destructivo afuera, colocar el mal afuera, decir el problema es él, ella me hizo esto, mi familia fue así. Y eso de alguna otra forma, reconocer solamente el mal afuera, es proyectar lo que tú también tienes la capacidad de hacer. Cuando no reconocemos eso, muchas veces lo proyectamos afuera. Y eso todo incluso puede ser cierto, ¿no? Es decir, que hay cosas que hay fuera que son mal, pero llega un momento a veces en el proceso terapéutico en que aparece una pregunta que es mucho más adulta, ¿no? ¿Qué hice yo después con aquello que me Mm. hicieron? A veces puedo haber lastimado igual, o puedo no haberlo hecho distinto. Y esto no lo digo para culpabilizarnos, ¿no? Sino más bien yo creo que es para recuperar algo que es mucho más importante, que es recuperar nuestra propia agencia, porque mientras todo lo malo siga estando únicamente afuera, entonces, bueno, yo sigo siendo objeto, ¿no? De mi historia, no tengo una participación subjetiva en mi historia. Entonces, claro, cuando puedo reconocer que yo tuve participación, me puedo volver sujeto, ya no solamente objeto. Y por eso esa escena, al menos para mí, o sea, la verdadera llegada de Odiseo a Ítaca, eh, no, no cuando pisa la isla, sino justamente cuando tiene esa conversación con Sí, Penélope. Y es cuando sí. llegó. Y dice, yo estuve allí, yo también hice esto. Es como la confesión, ¿no? Sí, no, qué buena escena porque, como vos decías, a mí me impactó porque, claro, uno, mientras va desarrollándose la peli, hablan de los pueblos del mar, pueblo del mar, y uno todavía no sabe que se refieren, digamos, porque, claro, como todavía, digamos, no han regresado y demás, eso quedó como un poco en un miedo, digamos, como un arquetipo, ¿no? Digamos, como los pueblos del mar, pero no se sabe quiénes son, digamos, de dónde Sí. vienen ni nada, sino que, en definitiva, eran ellos mismos, como vos bien decías, ¿no? Eh, y qué bueno porque, claro, en definitiva, digamos, durante toda la película, hasta ese momento, pasa esto que vos decías, ¿no? De la proyección que se pone afuera, como hablamos un poco en el análisis de la película de Hunt, La Casa, por ejemplo, ¿no? Sí, De poner, digamos, lo malo afuera, de las sombras propias, podríamos decir, no reconocerlas de cierta manera. Eh, y eso está buenísimo porque también, además de esta escena, retomando un poco unos puntos que me parece importante destacar. eh,
Fíjate que durante todo el viaje, en esto, digamos, que va haciendo su proceso interno de Odiseo, digamos, para regresar a sí mismo, regresar a Penélope, ¿no? Digamos que, de cierta forma, Penélope no es solamente regresar a su esposa como tal, sino que es regresar justamente a partes de sí, digamos, que fueron un poco perdidas, ¿no? Digamos que en esa charla, digamos, y fíjate que es interesante, digamos, que él se lo cuenta a ella puntualmente, ¿no? Digamos, porque es como que se autodevela, se confiesa en ese espacio donde hay seguridad, donde hay algo, digamos, que lo puede volver a hacer sentir de cierta manera, digamos, a conectar con partes de sí, que no van a ser las mismas en definitiva, pero Sí, que hay algo de Samos que uno dice, claro, no podía ser tal vez con otro, ¿no? No se podía dar con otro entorno, sino que debía ser con alguien que me reconozca de cierta forma, que tenga esa compasión, que conozca parte de mí que yo ya tal vez he olvidado de cierta manera, que creo que es un claro, poco lo que pasó con Odiseo, digamos, esas partes de sí fueron un poco olvidadas por la misma, como decís, ¿no? Digamos, por los múltiples self, digamos, que se fragmentaron, por la disociación misma que ocurría con Calipso cuando se tomaba el loto, por ejemplo, ¿no? Que eso puede ser como un total. poco la disociación. Eh, Ujú. y también un poco, damos todo lo que representó el viaje en cuanto a quitarse, podríamos decir, que este viaje de regreso hacia el sí mismo ya no iba a poder ser con las herramientas que él tenía en un principio, ¿no? De cierta manera, digamos, hay mucho que él tiene que aprender en ese viaje de retorno de Troya a Ítaca, en donde nuevas herramientas deben aparecer, podríamos decir, nuevas formas deben aparecer, y que la última de esas herramientas que aparece es como el soltar el control un poco, ¿no? Digamos que creo que es parte de muchas veces del proceso, vamos, de querer soltar el control con nuestras herramientas y justamente sacar el orgullo, la soberbia, podríamos decir, Dejar de ser el las rey. defensas, exacto, dejar de ser rey, digamos, es como un poco desnudarse, de cierta manera, ¿no? Digamos, para ir a ese encuentro. Y que es lo que pasa un poco en ese regreso donde después habla con Penélope, donde él se echa al mar, digamos, en una balsa, digamos, que no hay remo, no hay nada, digamos, es a donde llegue, de cierta forma, ¿no? Eh, y que creo que esto me parece interesante también que lo vi creo, en un otro análisis, pero quiero traerlo a este análisis, porque me pareció interesante de el rol que cumple cuando él arma el arco, que es como un poco la unión, si te fijas, ¿viste? Son dos polos Ah, opuestos ya. de ciertas Sí, sí, sí. formas, Ujú. que él, digamos, siendo el único que podía tensar ese arco, que nadie podía, logra, digamos, conectar y como si ahí se integrase algo de cierta forma, ¿no? Como que hay un retorno completo y él toca el que hace ¡pium! ¿No? Digamos, y es como Claro, interesante eso como un símbolo también así de encaje, de cierta manera. claro. Me hace recordar mucho un concepto gestáltico que es el círculo. No me acuerdo muy bien cuál es el concepto, como es como volver justamente a este encaje que tú mencionas, ¿no? No, qué buena, y me gustó mucho eso que mencionas, como quizás Penélope, ese espacio seguro, ese espacio terapéutico donde empieza a recordar también otra parte que quizás tenía disociada justamente por la culpa o por otros estos self que, que claro, estaban por encima quizás de otras partes también real que había olvidado. Y claro, ahí entra una parte también más honesta de él, de aprender otras cosas, otras herramientas, otra forma también de vivir, incluso también dejando la responsabilidad del ser rey para entregársela a Telémaco, su hijo, ¿no? Emprendiendo otra aventura también con Penélope. Entonces, claro, es como el desenlace de justamente ese viaje del héroe de haber Sí. encontrado, pero que no termina siendo ese mismo que volvió, ¿no? Y no tiene por qué. Y eso pasa efectivamente en todo proceso, ¿no? Hay un concepto que también yo sé que lo nombré al principio, que también me parece interesante y que, bueno, siento que Nolan está un poco obsesionado con esto, pero que me parece a mí muy bueno, eh, que es esta continuidad a veces con la figura del genio, ¿no? Mm, Como figura admirable, nada más. Eh, a Nolan como que le interesa mucho más el precio moral de la genialidad. mm, Esa me parece re interesante porque, por ejemplo, cuando hablábamos de Oppenheimer, cuando consigue hacer aquello que parecía imposible, por ejemplo, la bomba atómica, Odiseo también consigue hacer esto que era casi imposible. Uno construye una bomba, otro construye, ¿no? Una manera de poder entrar a Troya, y ambos son recordados precisamente por eso, por su genialidad. Pero claro, al mismo tiempo aparece la pregunta, ¿la inteligencia
nos exime de responsabilidad por aquello que nuestra inteligencia hizo posible. Ahí la respuesta de Nolan en sus películas al menos es no. Quizás ocurre lo contrario, ¿no? Cuanto mayor es quizás nuestra capacidad de intervenir en el mundo, mayor es nuestra responsabilidad sobre sus consecuencias. Es decir, la genialidad también tiene un precio y es algo obsesivamente que lo coloca Nolan en sus películas, ¿no? Sí, ¿no? Qué bueno eso, Martín. Como decía, creo que Spider-Man, ¿no? Digamos, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y Esto. es tal cual en definitiva. Eh, y sí, y ese re buen punto, porque también siento Nolan, digamos, en eso, busca transmitir, o no lo sé, digamos, o al menos así, como vos bien lo decías, me conecta con el hecho, digamos, de a veces las capacidades que tenemos, justamente, los dones que tenemos, los poderes que tenemos, podríamos decir, o las inteligencias en este caso que se tiene. Una cosa es como querer o desear hacer algo y otra cosa es cuando uno ya lo cumple. Nos damos que tanto en Oppenheimer como en la Odisea, ni bien ellos logran, digamos, su cometido, se le cae, digamos, como se le cae el velo, digamos, de lo que acaban de hacer, ¿no? De cierta manera, porque en Oppenheimer, digamos, como que él ve, digamos, que lo logra y se me convertido en el devorador de mundos, ¿no? Digamos que esta es una cita, no me acuerdo qué autor, pero lo cita ahí, digamos, en ese momento. Sí, en Eh, la película incluso. exacto, y en Odiseo también. Agarra y como que pasa esa escena y él más que ir a pelear, digamos, a adentrarse a Troya, queda más paralizado por lo que acaba de pasar, de cierta manera, digamos, eh, que es esto que vos decías, ¿no? Digamos, lo cuidadoso que hay que hacer, que ser justamente con, pienso un poco en los lugares que ocupamos, ¿no? Que eso también me interesa mucho, muchas veces analizar Sí. y pensar. eh, de que uno termina, digamos, en lugares, digamos, que termina estando, podríamos decir, eh, es importante, digamos, la responsabilidad que conlleva ese espacio, ¿no? Digamos, como saber cuánto digo, cómo digo, justamente, Ujú. por el lugar, digamos, de poder que se le está poniendo, de saber, de cierta forma, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso. Y fíjate que para ir cerrando quizás ya el capítulo, querido, y también humanizar este conflicto, hay que, bueno, tratar de evitar también a convertir a Odiseo más bien en un monstruo, porque eso sería demasiado fácil. Eh, Odiseo, bueno, ama a su esposa, extraña a su hijo, sufre, tiene miedo también, es un genio de la época, ¿no? Es valiente, es inteligente y bueno, también puede ser brutal, también miente, también puede destruir, puede justificar en sus momentos cosas terribles y todo esto pertenece exactamente a la misma persona y aquí hay algo completamente humano, Madurar quizás tenga que ver con eso, de dejar de necesitar que somos exclusivamente los buenos, ¿cierto? De nuestra propia historia. Recuerdo de prefiero ser completo a ser bueno, es Mm, decir, hay que verse como una persona completa. Eso no significa vivir culpándonos de las cosas que hicimos, sino es poder reconocer a veces. O sea, tengo yo también la capacidad de herir, tengo la capacidad de equivocarme, de defenderme, de destruir, de dañar a un otro. Eh, porque bueno, aquello que reconocemos, entonces allí sí podemos tener agencia para poder trabajarlo. Entonces aquello que colocamos completamente afuera muchas veces termina persiguiéndonos. Y bueno, por eso quizás la frase de Penélope es tan importante, eh, porque bueno, toda la película termina confrontándonos con algo, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos del mar? ¿No? Y finalmente la respuesta es, mírate tú, ¿no? ¿Serás tú mismo? ¿Cuál es tu posición subjetiva frente a esto? Eso para humanizar, ¿no? ¿Cómo te gustaría cerrar el capítulo de hoy, querido? Buena, ¿no? Siguiendo en la línea de lo que decías y cerrando con este análisis también de mi parte desde del monomito de Campbell, eh, justamente como decías, ¿no? Odisea Damo ocurren todos estos desafíos, estas situaciones, esta guerra, en definitiva. Y él vuelve a casa también con lo que Campbell dice que es como el elixir, ¿no? Digamos, que tiene que ser transmitido después. Y que él, digamos, también regresando a casa, integrando esto, elaborándolo y demás, deja, digamos, a Telémaco, su hijo, ¿no? Digamos, como rey de Itaca y él ya se despide de ese rol, podríamos decir,
pero pasando toda la sabiduría también de lo que él vivió, ¿no? De cierta Claro. manera. Sí, sí, sí. Y que justamente como vos decías, humanizándolo y demás, muchas veces hay que pasar por estas cuestiones. No se trata, digamos, de poder mirarlo de afuera como espectador para saber de, sino que uno tiene que vivirlo para encarnarlo a eso y entender, digamos, como el peso, el desafío, justamente la responsabilidad que conlleva. Y no se trata solamente de ser un espectador y aprenderlo desde afuera, ¿no? Digamos, la vida Eso. es justamente vivirlo para aprenderlo, para después transmitirlo tal vez a otros, por ejemplo, enseñarlo, o uno mismo aprenderlo para no cometerlo después en futuros, digamos, de cierta manera. Eh, entonces, bueno, ese punto, digamos, y bueno, y como vos decías, ¿no? De cierta forma también aparece mucho también lo que habla Klein de los objetos bueno, pecho malo, objetos buenos, objetos malos, ¿no? De ver al objeto total que somos como personas en definitiva, y qué hacemos con eso. Creo que por ahí, digamos, más es la pregunta, ¿no? Digamos, cómo lo llevamos, qué tanta conciencia y responsabilidad tenemos de lo que somos completos sin vernos como puramente malo, puramente bueno, ¿no? Que también es un poco lo que siento representa ese arco que decía, ¿no? Digamos que es como el objeto completo, justamente, ¿no? Digamos. Eso. Bueno, Eh, claro. entonces, eso para cerrar. Y Sí, bueno, y invitarlo a verlas a las personas que no la han visto, porque la verdad que es una sí, tremenda obra. tremenda. Mira, volver a Ítaca para Odiseo, perdón, volver a casa para Odiseo no era simplemente llegar a Ítaca, ¿no? Si nosotros lo llevamos a nosotros, volver a casa, es decir, volver a nosotros mismos, no solamente es volver, es a veces escuchar aquello que no queremos escuchar, que es lo que es el viaje de Odiseo. Eh, Después de recordar aquello que prefería él mantener lejos, y finalmente también reconocer que parte del peligro que llevaba años buscando afuera también le pertenecía a su propia historia, eso también nos convoca a nosotros, volver a nosotros, a veces también ver partes de nosotros que no nos gustan, ver nuestras sombras, integrarlas, reconocerlas, y ahí nace algo mucho más honesto, más que Mm, una mejor versión, en realidad es una versión real. A veces estamos buscando como la mejor versión y bueno, ¿y dónde está la real primero? ¿Dónde está la versión real? Eh, y bueno, yo siento que ahí nos convoca a todos. Es un viaje mucho más honesto del personaje y que también nos hace cuestionarnos a nosotros mismos. Y bueno, esto fue La Odisea de Christopher Nolan, una película magnífica, es una experiencia tremenda verla en cine, no dejen de verla y ir al cine. Son esas películas que cuando tú las ves dices, por esto amo el cine, ¿no? Que se tienen que ir a ver, como un resurgimiento, y yo siento que también está viendo ahorita en el cine. mm. Así que nada, lo dejamos invitados para el próximo capítulo la semana que viene. Esto fue un episodio de Más Allá del Guión. Chao, chao. Chau, chau.